y largamos. Bien, el ejercicio 2 me pide analizar si esta función cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, lo primero que vamos a repasar un poco es teorema de Rolle. ¿Qué me pedía el teorema de Rolle? ¿Sí? Me pedía f de x continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto. En el abierto. ¿Sí? Pero aparte me pide una hipótesis extra, que es que f de a sea igual a f de b. O sea, tengo 3 hipótesis para probar, para analizar. ¿Sí? Entonces, vamos una por una. A ver, f de x continuidad. ¿Sí? Esta parte de acá es las hipótesis. Como me pide analizar si se cumplen las hipótesis, me quedo solamente con las hipótesis. La tesis del teorema no me interesa. Continuidad, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que no lo dice, que el intervalo es el -3, 11 tercios, donde está definida la función. El dominio arranca en -3 y termina en 11 tercios. ¿Sí? Entre -3 y 2, abierto, ¿sí? F de x, si x pertenece a este intervalo, f de x es x cuadrado menos 4. O sea, si el x está entre -3 y 2, la función es x cuadrado menos 4. ¿Sí? Que es polinómica. Polinómica. Es polinómica, entonces es continua. Habíamos dicho continua. Habíamos dicho una función polinómica es continua en todo intervalo. ¿Sí? O sea, listo, ya de -3 a 2 tengo infinitos valores que puedo asegurar por una propiedad que se cumple la continuidad. En x perteneciente al 2, 11 tercios, no pi, 11 tercios, f de x es 3x menos 6, que es polinómica, entonces es continua. Lo mismo. ¿Por qué dejo abierto el 2? Como el 2 es un valor en donde la función cambia de signo, ¿sí? Entonces puede ser ahí que haya un problema de continuidad. ¿Sí? Analizo continuidad en 2. ¿Sí? Ya sé que f en 2 está definida, ¿no? F en 2, voy acá, me dice que es 2 al cuadrado menos 4, f en 2 me da 0. ¿Era en menos 4 o menos 2? No, menos 4, está bien. Está bien así. ¿Sí? Listo, la definición, o sea, existe f en 2. Ahora analicemos la existencia del límite. ¿Sí? O sea, la primera condición la cumple. Segunda condición, el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Como en 2 justamente es donde cambia de fórmula, voy a hacer un análisis de límites laterales. Hago el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función. Pero si yo voy al 2 por la derecha, estoy tomando números más grandes que 2. Para números más grandes que 2, la función se comporta según esta fórmula. O sea que esto va a ser el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 6. Y me queda un límite numérico sin ningún tipo de indeterminación. Pongo el 2 acá, 3 por 2 es 6, menos 6 me da 0. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda, me estoy acercando con números más chicos que 2, entonces tengo que usar esta fórmula. Entonces me queda que el límite de x cuadrado menos 4, que también me da 0, lo calculo poniendo el 2 acá. Como todo límite numérico, arrancamos reemplazando la variable por el valor a donde tiende. Si eso me da un número, ya está. Ese es el resultado de mi límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El límite cuando x tiende a 2 de la función es 0, que coincide con la definición de la función en el valor. Por eso cuando me la definen me ponen el igual acá y acá, porque poner un 2 arriba, poner un 2 abajo me da el mismo valor.
¿sí? Lo puedo poner sin ningún problema. O sea, ya demostré que es continua de menos 3 a 2, ya demostré que es continua de 2 a 11 tercios, ¿sí? Y demostré que era continua en 2. Así que, listo. F de X es continua en menos 3, 11 tercios. Listo. Primera hipótesis se cumple. Segunda hipótesis, ¿sí? Derivable en el intervalo AB, o sea, menos 3, 11 tercios. Tengo que ver que es derivable ahí. Una estrategia posible para cuando tengo una función partida, tengo f de x igual a x al cuadrado menos 3, menos 4, menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2, y 3x menos 6, si 2 menor o igual que x menor o igual que 11 tercios. Esta es mi función. ¿Sí? Una opción es armarme la función derivada, o sea, en x al cuadrado menos 4, si yo trabajo en el intervalo menos 3, 2, abierto, es más, en el menos 3 podría sacarle el menos 3, o sea, en el abierto menos 3, 2, la función siempre se comporta según esta fórmula, así que su derivada va a ser 2x, o sea, derivo esta parte. Si tomo el 2 hasta el 11 tercios, en este abierto, la función se comporta según esta fórmula, puedo derivar según reglas de derivación. Derivo y pongo 3. ¿Sí? Listo. Ahora, para que sea f de x es derivable en menos 3, 11 tercios, si existe la derivada para todo x perteneciente al intervalo menos 3, 11 tercios. Entre menos 3 y 2 existe la derivada sin problemas, es esta fórmula. Entre 2 y 11 tercios existe la derivada, es esta fórmula. ¿Sí? El problema que tenemos es analizar si es derivable en 2. ¿Sí? Necesito analizar derivabilidad en x igual a 2. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir de continuidad. O sea, esta es la función derivada. Si es continua en 2, si esta es continua en x igual a 2, entonces f de x es derivable en x igual a 2. O sea, la continuidad de la función derivada me implica la derivabilidad de la función original. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a 2 por derecha de f' de x y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f' de x? Si voy por la derecha, voy con valores más grandes que 2. ¿Sí? O sea que es el límite cuando x tiende a 2 de 3. ¿Sí? Que es una constante, o sea, el límite es 3. Si hago el límite de la derivada cuando x tiende a 2 por izquierda, estoy tomando valores más chicos que 2. O sea que es el límite cuando x tiende a 2 de 2x. Reemplazo el 2 acá y me queda 4. ¿Sí? O sea, no existe, no es continua, dado que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f' de x. Entonces, f de x no es derivable en x igual a 2. Y terminé. Y terminé porque me piden analizar si verifica, ¿no? Ya probé que la primera hipótesis la verifica, es continua. Pero la segunda hipótesis ya no la verifica, no es derivable en x igual a 2. Como no es derivable en x igual a 2, listo, se me acabó lo que tengo que analizar. ¿Sí? Podría analizar si
cumple la tercera condición, ¿no? Si quisiera, como para, ¿qué es esto? ¿No? Si pongo un -3 acá, me queda 9 menos 4 es 5. Si pongo un 11 tercios acá, 11 tercios por 3 es 11, menos 6 también es 5. O sea, la tercera condición la cumple, la primera condición la cumple, pero no cumple la segunda. Así que, en realidad, lo de la tercera era a puro vicio, porque si ya no cumple esto, ¿sí? Ya está. Ahora, ojo al piojo, ¿no? Hoja 1, hoja 2. Volvemos a insistir con algo que ya habíamos hablado, ¿no? Si yo tengo un teorema, ¿sí? Estructura general, tiene una hipótesis que implica una Se corta, profe. observación en funcionamiento, y como les estaba diciendo, recordar que la estructura de un teorema es hipótesis implica tesis, ¿sí? Esta estructura, ¿qué es lo que me asegura? Si se cumplen las hipótesis, entonces sí o sí se cumple la tesis, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si no se cumplen las hipótesis? No se cumplen las hipótesis. Muchas veces la confusión que surge, insisto con esto, ya sé que lo hablamos, pero lo vuelvo a remarcar, muchas veces se piensa que si no se cumplen las hipótesis, entonces no se cumple la tesis. No, el problema es que si no se cumplen las hipótesis, puede pasar que se cumpla la tesis o no se cumpla. No puedo, si no se asegura las hipótesis, no puedo asegurar que pueda pasar una u otra cosa. ¿Sí? O sea, o va para acá o va para acá. Depende del caso. ¿Sí? Por eso, si no se cumplen las hipótesis, puedo tener una situación en donde no se cumplan las hipótesis, pero sin embargo, sí se cumple la tesis. El problema es que, si no se cumplen las hipótesis, puedo encontrar otro caso, ¿sí? En donde tampoco, no se cumpla la tesis al no cumplirse las hipótesis. En este caso tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 4, 3x menos 6, menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2, 2 menor o igual que x menor o igual que 11 tercios. Esto no cumple las hipótesis de Rolle. ¿Sí? Sin embargo, si yo analizo f' de x, que dijimos que era 2x, si menos 3 es menor o igual que x, menor estricto que 2, y 3, si 2 es menor estricto que x, menor que 11 tercios, ¿sí? En los extremos le puedo poner el igual o no. ¿Sí? No definí derivada lateral para los extremos, pero olvídense. ¿Sí? Esta derivada, si yo me analizo la derivada de x cuando vale 0, ¿sí? Esta rama nunca va a valer 0, porque es siempre 3. Sin embargo, si yo miro la otra rama, 2x igual a 0 me queda en x igual a 0. Y 0 pertenece al intervalo menos 3, 2. O sea, acá estoy en un caso en donde no se cumplen las hipótesis, pero se cumple la tesis. Existe un punto dentro del intervalo en donde la derivada vale 0. La derivada vale 0. ¿Sí? Y eso no contradice el teorema. ¿Por qué? Porque el teorema me dice, si se cumplen las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis. Al no cumplirse las hipótesis, puede pasar cualquiera de estas dos cosas. ¿Sí? Lo mismo lo decíamos cuando vimos los teoremas del valor medio en límites. Si no se cumplen las hipótesis, el teorema no dice nada, no dice va a pasar algo. El teorema dice, si se cumplen las hipótesis, seguro te va a pasar esto. Pero al no cumplirse las hipótesis, no opina, se va.
el señor teorema. O sea, Roll ve esto, no se cumplen las hipótesis, Roll se va. ¿Qué pasa después? Y depende del caso, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, otro ejemplo, f de x igual a 3x, qué sé yo, 1 menor o igual que x menor que 4, y 2, 4 menor o igual que x menor o igual que 5, 2x pongámosle, claramente esta función no cumple las hipótesis de Roll. ¿Por qué? Porque en 4, que es del punto de corte, no es continua. Si pongo un 4 acá me da 12, si pongo un 4 acá me da 8. ¿Sí? No cumple las hipótesis de Roll, ¿sí? ¿Y qué pasa con la derivada? Esto, la derivada es 3 para todo número menor que 4 y es 2 para todo número mayor que 4 hasta el 5. ¿Sí? En este caso, no existe un C tal que f' en C sea igual a 0. En el caso anterior, no se cumplían las hipótesis, pero existía un valor que anulaba la derivada. Acá existe un C tal que f' de C es igual a 0. Esta es la tesis de Roll. Acá tenemos un caso que no cumple las hipótesis y cumple la tesis. Acá tenemos un caso que no cumple las hipótesis y no cumple la tesis. ¿Sí? Insisto, el teorema me dice que si cumplieran las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis. Esa es la estructura. Y eso es lo que busca trabajar esta serie de ejercicios. Por eso aparece la pregunta, ¿contradice esto el teorema de Roll? No sé si en este ejercicio particular el 2 lo dice. No, no lo dice. ¿Sí? Pero, digamos, podríamos hacerlo. ¿Sí? Bueno, en ninguno lo pregunta, lo preguntaba en los teoremas del valor medio. Bien, pasamos al 3. Me dice, analice si la función f de x igual a x menos 1 a la 4 quintos cumple Roll, Lagrange, las hipótesis de Lagrange en 0,2. ¿Sí? Bien. Vayamos a cuáles son las hipótesis de Lagrange. Lagrange es un Roll torcido, o sea, exige menos cosas. ¿Sí? Hipótesis de Lagrange, del teorema de Lagrange, me pide f de x, ¿sí? Continua en AB y derivable en AB. Solamente eso me pide. Ya no me pide que los extremos estén a la misma altura. Roll me pide que los dos extremos estén a la misma altura. Lagrange es un Roll, pero como chueco. En realidad el teorema de Roll es un caso particular del teorema de Lagrange, pero el teorema de Lagrange se demuestra recurriendo al teorema de Roll. Y a una función loca que en el apunte que me voy a acordar hoy de subirles, si me olvidé la semana pasada, lo pueden ver. ¿Sí? Se está viendo nublado, pero esto es falta de foco. Pic, ahí volvió. Entonces, analicemos continuidad. ¿Sí? Voy a usar el álgebra de funciones continuas. Yo tengo que f de x es x menos 1 a la 4 quintos. ¿Sí? X menos 1 es continua por ser polinómica. 4 quintos, que es el exponente, es continua. Por lo mismo, si quiero la puedo pensar como una polinómica. Entonces, ¿qué teníamos en el álgebra de límites? Me decía que f de x a la g de x es continua, o sea, si f y g es continua, si f y g no se anulan simultáneamente. ¿Sí? Esta no se anula nunca.
Así que agarrar una función polinómica y elevarla a potencias va a ser continua. ¿Sí? O sea, por álgebra de límites es continua. Listo, la primera condición la cumple. Acá son dos nada más, así que es más livianito. Ahora, derivabilidad. ¿Sí? Acá voy a analizar la derivabilidad por otro lado. En realidad más o menos por el mismo. Me voy a buscar la función derivada. F' de x, yo si miro esto, lo puedo hacer como regla de la cadena. Tengo algo a la 4/5, entonces derivo usando regla de la cadena, me queda 4/5. O sea, baja la potencia, la función queda igual y a la potencia le resto 1. A la menos 1/5 por la derivada de la función de adentro. Me queda 1. O sea que f' de x es 4 sobre 5x menos 1 a la 1/5. O sea, el menos este me lo tira para abajo. ¿Cuál es el dominio? ¿Sí? De f' de x. Si yo miro acá abajo, si yo pongo un 1 donde está la x, me queda un 0 dividiendo. O sea, el dominio son todos los reales menos el 1. O sea, quiere decir que en 1, en x igual a 1, no existe f' de x. Pero ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo que analizar mi función en el intervalo 0,2. ¿Sí? ¿Cómo? El 1 pertenece al intervalo 0,2, entonces f de x no es derivable en el 0,2. O sea, tengo problemas con la condición de derivabilidad. Mi función es derivable en el intervalo que me piden. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? En este intervalo, ¿sí? En 0,2, f de x no cumple las hipótesis de Lagrange. Lagrange. Fíjense que es una cuestión también del intervalo elijo. Si hubiera elegido, hubiera tomado el intervalo, ¿sí? 2, 7, sí las cumple. Porque en el único valor donde no existe la derivada es en el 1. Como el 2, 7, en 2, 7, en el intervalo 2, 7, no está el 1, ¿sí? Entonces mi función va a ser derivable. Y ya había probado que era continua en todo intervalo, así que acá sí se cumplían las hipótesis. Y podría afirmar la tesis. ¿Sí? O sea, en 2,7, ¿sí? Puedo afirmar que existe un C perteneciente al abierto 2,7, tal que f' en C es f en 7 menos f en 2 sobre 7 menos 2, que era la tesis de teorema de Lagrange. ¿Cuál es el problema en este teorema? Que el sé quién es no me da absolutamente ninguna herramienta para buscarlo. ¿Sí? O sea, no me dice teorema, existe un C y el C lo encontrás de esta forma. ¿Sí? Por ahí el C me queda inencontrable. ¿Sí? No porque exista, sino porque las cuentas que me quedan no sé resolver. ¿Sí? Entonces, pero de vuelta, mi objetivo es probar la existencia. Lo que necesita el teorema de Lagrange es probar la existencia. Nada más. Con la existencia me alcanza, e insisto, que veamos el teorema fundamental que nos... No es fundamental, pero el teorema de base que vamos a usar para análisis de función, ¿sí? Vamos a ver que nos alcanza con asegurar la existencia de un C. No nos interesa que es ese C que está involucrado. ¿Sí?
En el ejercicio 4 es la misma idea. ¿Sí? Determinar si la función satisface la hipótesis del teorema de Lagrange en -5. ¿Sí? Es exactamente igual. Acá es más fácil en el 4 porque la función es polinómica. ¿Sí? Así que, nada, va a existir, va a ser continua por polinómica, la derivada va a ser una polinómica, así que va a ser también continua, va a ser la función derivable en tu punto, ¿sí? Así no va a haber problemas. Después me puede encontrar el valor medio, que es este sec del que yo hablo, es jugar un poco con ecuaciones, ¿no? Esto es una acción. Si la fórmula de mi derivada es algo potable, bueno, puedo resolver la ecuación como sucede en este caso, ¿sí? Pero la idea es esta, más es chequear si la función es continua, si es derivable. Y en muchos casos nos basamos, ¿sí?, en el álgebra de funciones continuas. Insisto, ¿sí? La continuidad en el 4 prueba así. F de x es continua por ser función polinómica. ¡Pum! ¿Sí? En el 5, o sea, el 4 se jode si vuelven a hablar con cariño después de lo que hicimos el 2 y el 3, y cualquier cosa van a preguntar. A ver, el 5 me dice que la temperatura de un líquido varía en un lapso de 4 horas de acuerdo con la siguiente ley, donde te la temperatura el tiempo es medido en horas. Sin usar derivada, mostrar que en un lapso del instante 0,4 la velocidad de variación fue nula. ¿Sí? Ahora, primera cosa, ¿sí? Me dice que mi función, esto es el 5, mi función de temperatura de T es 30 más 4T menos T cuadrado en un lapso de 4 horas, o que T pertenece al intervalo 0,4. ¿Sí? Ahora me P, ¿sí?, que en algún instante entre 0 y el 4, la velocidad de variación de T, la velocidad de variación de T es T'. Algo me escribió en el chat. ¿Me están escuchando, Ganso? Sí, se les enciman las palabras, profe, Sí, profe. como cuando adelantas una película. Ah, bueno, estoy en 2X, estoy muy acelerado. Que lo parió. Y si hablo mucho más lento, Despacito, ¿me despacito. escuchan mejor? Sí, profesor, te escuchamos mejor. Hola, hola, hola. Ah. Decía, la velocidad de variación de la temperatura, en realidad la velocidad de variación de cualquier función es lo que llamamos la derivada. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo demostrar que en 0,4 existe un tiempo cero, vamos a llamarlo, tal que la velocidad en ese tiempo cero es cero. Entonces ahí yo uso mis arenitas de vinil y digo, para que la derivada vale cero, hay un teorema que me dice, que me asegura esa existencia, que es el teorema de Rolle. Otra vez está saltando el CD. Entonces decíamos, lo que quiero demostrar es que existe un valor T0 en donde la derivada vale cero. ¿Sí? Pero sin calcular la derivada. En ese sentido, dice, quiere decir sin usar la derivada. ¿Sí? Para este ejercicio yo recomendaría pensar en Rolle. Si mi función cumpliera las hipótesis de Rolle en este intervalo, sé que existe un valor en donde la derivada vale cero, sin tener que calcular la derivada y sin tener que encontrar el valor.
¿sí? Fíjense que la función propuesta es polinómica, así que es continua, y su derivada también es continua. ¿Sí? Es una función C1. Así que con la parte de continuidad y de derivabilidad, en este intervalo no voy a tener problema. Lo único que tendría que chequear si se cumple la tercera hipótesis de Rolle, y eso es una cuestión de 2 segundos. ¿Sí? Eso con respecto al ejercicio 5. Y el ejercicio 6 es precioso. ¿Sí? El 6 me pide utilizar Lagrange. Para demostrar que para todo B mayor que A mayor que 0, A menos B sobre B es menor que el logaritmo natural de A sobre B, menor o igual que A menos B, no, acá era sobre A, sobre B. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Acá hay una tremenda serie de desigualdades y me pide utilizar el teorema de Lagrange, que me habla de funciones en ciertos intervalos. ¿Sí? O sea, Lagrange me dice que, ¿sí? Lagrange, que si f de x es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en AB, entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que f' en C es f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer para utilizar Lagrange? Y bueno, tendría que tratar de hacer aparecer una función. ¿Sí? Tal que me parece. Y después ver qué significa f de B y f de A. Ahora, acá adentro me aparece el logaritmo natural de A sobre B, que por propiedades del logaritmo, yo sé que es el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. O sea, ya me empieza a aparecer algo que me está dando información. Me aparece una función, el logaritmo, analizada en A y analizada en B. Es parecido a esto, pero cambiado de orden. ¿Sí? Y también me aparece A menos B, que es parecido a esto, ¿sí? Pero cambiado de orden. Es por eso que digo, a ver, si voy a probar usando f de x igual a logaritmo natural de x en el intervalo AB. Fijémonos que B es más grande que A, o sea, el intervalo es en este orden. ¿Sí? F de x igual a logaritmo natural de x es continua para todo x mayor que 0. ¿Sí? O sea, el logaritmo en su dominio es continua. ¿Sí? F' de x, que es 1 sobre x, ¿sí? Es continua para todo x mayor que 0. O sea que si yo tomo logaritmo natural de x en su dominio, su derivada, ¿sí? Es continua en el mismo intervalo, o sea que existe para todo x. O sea, en particular, ¿sí? F de x es continua en el intervalo cerrado a b. Como la derivada es continua en x mayor que 0, en particular, f de x es derivable en cualquier intervalo cerrado a b. ¿No? Acá estoy usando muy fuerte que A y B son positivos. Entonces, 3, 4. Entonces, f de x cumple con las hipótesis del teorema de Lagrange.
¿Qué significa cumplir con las hipótesis del teorema de Lagrange? Que entonces se va a cumplir la tesis. Existe un C perteneciente al intervalo AB, tal que F' en C es F de B menos F de A sobre B menos A. O sea, en nuestro caso, existe un C tal que F' en C es logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A, todo sobre B menos A. ¿Sí? Como que va teniendo pinta esto de lo que queremos probar, ¿no? Yo quiero probar que A menos B sobre A es menor que el logaritmo natural de A sobre B, que es menor que A menos B sobre B. A partir de esto, y de que conozco quién es la derivada, yo puedo construir esto. La pregunta es, listo, ya hice la parte de aplicación del teorema de Lagrange. ¿Se animan a tratar de llegar de acá a acá por su cuenta? Fíjense que acá yo puedo dar vuelta a esto y dar vuelta a esto, multiplico por -1 arriba y abajo, y ya me aparece el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, ¿sí? Que es el logaritmo natural de AB, y me aparece un A menos B por acá, que está por acá y está por acá. ¿Sí? ¿Se animan después a tratar de terminarlo? Y cualquier cosa lo miramos. ¿Posibles respuestas? Sí, no. Por ahí me dejaron de escuchar hace 2 horas y yo estoy como No, un sí, te tonto escuchamos. hablando solo. No, por Bueno, favor, profe, ni lo digas. ¿sí? Terminarlo. Listo. Terminarlo. ¿Sí? La idea del punto B es la misma, es tratar de armarse una función, ¿sí? Me aparece una tangente, creo, en el segundo, que X es menor que tangente de X, bueno, por ahí pensar en tangente de X o en tangente de X menos X, ¿no? Tratar de pensar en alguna función que involucre a las cosas que están involucradas ahí, ¿sí? Pero nada, o sea, acá es meter de prepo una función para tratar de usar el teorema, o sea, es recontra ficticio esto, pero es un lindo ejercicio. ¿Sí? Eso era el 6. El 7. Probar que si A, B son raíces, una función derivable en R. Probar que si A y B son raíces de F, entonces existe un C perteneciente a B, tal que F' de C es 0. El 7 es rol, ¿no? El 7A. Y después va generalizándolo, ¿no? Me dice F de X, el 7. F de X derivable en R. ¿Qué significa que una función sea derivable en R? Entonces, f de x es derivable para todo en cualquier intervalo AB. Como es derivable en R, si me restrinjo a una partecita de R, continúa siendo derivable. No va a cambiar su comportamiento. Entonces me dice, probar que si yo tengo 2 raíces de la función, ¿no? Epa, me fui acá. Me dice, probar que si A y B son raíces de F. ¿Qué significa que A y B sean raíces de F? Que F de A es 0, que F de B es 0. En particular, F de A es igual a F de B. Primera hipótesis de rol. ¿Sí? Después, F es derivable en AB. ¿Sí? Por lo que me dijeron. Segunda hipótesis de rol. Pero si una función es derivable, entonces F es continua en AB. Porque la derivabilidad implica la continuidad.
Entonces cumplo las 3 hipótesis de Rolle, ¿no? Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Entonces, por teorema de Rolle, existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a 0. ¿Qué es lo que me pide demostrar? Y listo el pollo. ¿Sí? El punto B es una deducción, ¿sí? De esto. Nada más es generalizarlo a si tengo R raíces reales, voy a tener R menos 1 valores como mínimo en donde la derivada vale 0. ¿Sí? O sea, es lo mismo nada más que pensando, por ejemplo, si tengo 3 raíces, y bueno, entre medio de las 2 primeras raíces hay un punto de derivada 0. Entre la segunda y la tercera hay otro. En ese sentido es generalizar. Y en el C, ¿no? Es tratar de pensar en una función polinómica, tratar de usar a ver si puedo encontrar que tenga exactamente una raíz real. Eso se puede probar en general, ¿sí? Podemos hacer un apartadito sobre el 7C. Ustedes ya trabajaron en álgebra, ¿sí? En álgebra. ¿Cómo se dice? Yo estoy queriendo usar, ¿qué me pide? Pruebe que la ecuación esta tiene una raíz real. Quería usar Bolzano, pero ya Bolzano lo usamos, ¿no? A ver, tengo x a la 7 más 3x a la quinta más 2x más 1 igual a 0. Tiene exactamente una raíz real. Una raíz real. Yo usé, profe, Bolzano y después hice la Sí, con Bolzano pruebo la existencia. Sí. Y después hice la derivada de esa función. Y cuando haces la Sí, si haces derivada la de esa derivada de esta función, claro, pero yo no quiero usar, porque todavía no lo dijimos, que esto siempre es mayor que 0, entonces la función es siempre estrictamente creciente. ¿No? Exacto. Ese es el punto. Claro, lo hago por contrarrecíproco, ahí está. Con Bolzano, como decíamos, pruebo la existencia de al menos una raíz. ¿Sí? ¿Qué sería con Bolzano? ¿No? Voy a usar la función f de x igual a x a la 7 más 3x a la quinta más 2x más 1, que es una función continua, ¿sí? En los reales, por ser polinómica. Entonces, Bolzano, ¿qué me dice? Sí, Bolzano. Acá es como cuando se empiezan a enganchar todas las cosas que hacemos. Bolzano me dice, sí, f de a por f de b es menor que 0 y f es continua en AB, entonces, ¿sí? Existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f en C es 0. O sea, Bolzano me hablaba de la existencia de una raíz. ¿Sí? Yo acá no me es muy complicado encontrar un valor donde la función me dé positivo y otro valor donde la función me dé negativo. ¿Sí? Puedo encontrar AB tales que se cumplen las hipótesis de Bolzano. ¿No? Por ejemplo, menos 10 y 10. Si yo pongo un 10 acá, me queda 10 a la séptima, que se morfa todos estos y me queda positivo. Si pongo un menos 10, me queda un número negativo, menos 10 a la séptima, que se va a morfar todos estos. ¿Sí? Con eso pruebo que existe una raíz, al menos una raíz. Entonces, existe al menos una raíz.
Ahora, como me pide exactamente una raíz real, quiere decir que no hay otra. Entonces ahora voy a probar unicidad. ¿Sí? Supongo que tiene dos raíces. ¿Sí? Voy a hacer una demostración por el absurdo. Supongo que tiene dos raíces y tengo que llegar a algo falso. Entonces la hipótesis de que tiene dos raíces no va. Entonces, como ya sé que tiene al menos una raíz y no puede tener dos, tiene que tener una sola. Supongo que tiene dos raíces, llamémosla x0 y x1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? En el intervalo x0, x1, f de x es continua por ser polinómica, f' de x es continua, también por ser polinómica. Entonces f de x es derivable. En el abierto x0, x1, y f de x0 es igual a f de x1, ¿sí? Por ser x0 y x1 raíces. Entonces tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, derivable en el abierto y que los extremos vale 0. Los extremos valen lo mismo, quiero decir. Entonces, por teorema de Rolle, existe un C perteneciente al intervalo abierto x0, x1, tal que f' en C tiene que valer 0. Pero ¿qué sucede acá? 4, 5. F' de x es 7x a la sexta más 15x a la cuarta más 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta derivada? 7x a la sexta es mayor o igual que 0, porque es una potencia par. Lo más chico que puede valer es cuando vale 0 y después me da siempre números positivos. 15x a la cuarta es mayor o igual que 0. Por lo mismo, tengo una potencia par multiplicada por un número positivo, lo mínimo que puede valer es 0. Y el 2 es mayor estricto que 0. Así que si yo sumo estas tres cosas, 7x a la sexta más 15x a la cuarta más 2, me tiene que dar mayor estricto que 0. Yo tengo que 7x a la sexta, esto es f' de x. Entonces, ¿qué tengo yo? Que f' de x es mayor estricto que 0 para todo x perteneciente a los reales y que existe un C perteneciente al intervalo x0, x1, tal que f' de C es igual a 0. Esto es un absurdo. Estoy diciendo que hay un valor donde la derivada vale 0 y ahí también ocurre que la derivada es mayor estricto que 0 para todo valor. Absurdo. ¿De dónde proviene el absurdo? El absurdo, ¿sí?, proviene de suponer que existen dos raíces. Entonces, ¿cómo probé que existe al menos una raíz y que no pueden ser dos? Entonces la raíz es única. Hermoso. Hermoso. Este es un excelente ejercicio de final. Silencio sepulcral. No, nada, fíjense cómo se entrelazan un teorema de continuidad con un teorema de derivadas, ¿sí?
en una linda demostración. Es una demostración que, si se fijan, casi no hay cuentas. Es recurrir a cosas que yo sé, ¿no? Sé cuestiones de continuidad, ¿no? Y utilizar los teoremas. Es una preciosura. Me encanta. Una belleza. Me encanta. Sí, y aparte en el medio meto una demostración por el absurdo, que son fantásticas. ¿No? Bien, ya hice el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todavía no llegamos a los del L'Hopital. 8, ¿qué dice el 8? Probar que si f en AB es derivable y f' de x es igual a 0 para todo x en AB, entonces f es constante en AB. Bien. ¿Cómo dice? Es derivable y f' de x es 0 para todo x, entonces es constante. ¿Sí? Bueno, justamente el 8, en parte es invitarlos a pensarlo como ejercicio, cosas que vamos a demostrar mañana. El 8A y el 8C los voy a demostrar mañana. Justamente la idea es utilizar el teorema de Lagrange, para el que quiera pensarlo. Pero va a ser parte de la clase teórica de mañana, así que no va a haber problema. Pasemos al L'Hopital. ¿Sí? O sea, que preguntó el 8, no se preocupe que mañana va a estar las demostraciones, pero dentro de la parte teórica. L'Hopital, a ver, 9D, A, B, C, D. Quiero hacer el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x a la 10. ¿No? Si quiero usar L'Hopital, primero tengo que chequear estar dentro de las hipótesis de L'Hopital. Si yo esto hago que la x sea un valor cada vez más grande, ¿sí? Cuidado, vamos a ponerle un más infinito. ¿Sí? Porque si voy a menos infinito, ¿qué pasa? Cuando el límite, cuando x tiende a menos infinito, de e a la x sobre x a la 10. E a la x, si x tiende a menos infinito, tiende a 0. Y x a la 10, cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. Y ojo al piojo, 0 sobre infinito no es indeterminación. Tengo algo cada vez más próximo al 0 y lo divido cada vez en más partes. O sea, las partes son cada vez más insignificantes, o sea, más parecidas al 0. ¿Sí? Recordar que 0 sobre infinito no es indeterminación. Parece, pero no lo es, ¿no? Ahora, si yo hago el límite cuando x tiende a más infinito de esto, e a la x tiende a infinito, porque ahora le estoy poniendo un exponente cada vez más grande, pero positivo, y x a la 10 también tiende a infinito. ¿Sí? O sea, estoy dentro de las hipótesis del L'Hopital. Entonces, si aplico L'Hopital, me queda el límite cuando x tiende a más infinito, ¿qué tengo que hacer? Derivar arriba, derivar abajo. Me queda e a la x, que es la derivada de e a la x, y la derivada de x a la 10, me queda 10x a la 9. ¿Qué pasa acá? Esto sigue tendiendo a infinito, esto sigue tendiendo a infinito. Entonces podría volver a usar L'Hopital. Me queda el límite cuando x tiende a infinito, de e a la x, que sigue siendo la derivada de arriba, y abajo me queda 10 por 9 por x a la 8. ¿Sí? Que me sigue tendiendo a infinito e infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer L'Hopital sistemáticamente abajo. Fíjense que acá había arrancado con grado 10, hago un L'Hopital que da grado 9, hago otro, me queda grado 8, arriba me queda inmutable porque es e a la x. O sea, acá voy a seguir usando L'Hopital de manera repetida, hasta que en un momento llego al límite cuando x tiende a infinito, de e a la x, y abajo me queda 10 factorial. Me queda 10 por 9, en el siguiente L'Hopital me baja un 8, en el siguiente me baja un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, y ahí ya no tengo más x.
Llega un punto que si yo esto lo derivo sistemáticamente, llego a 10 factorial. Y acá ya no tengo indeterminación, porque tengo lo de arriba tiende a más infinito y lo de abajo tiende a 10 factorial. Algo que tiende a más infinito sobre algo que tiende a factorial, o sea, que tiende a un número, listo, más infinito. O sea, hay veces en donde la aplicación repetida del L'Hopital me conduce a buen camino. Revisen y recuerden la clase pasada en donde vimos que hay casos en donde utilizar repetidamente el L'Hopital no me ayuda. Y por ahí es mejor, antes que volver a hacer L'Hopital, hacer algún tipo de acomodo algebraico. Acá no tengo acomodo algebraico que hacer, no puedo simplificar nada de esto, lo escriba como lo escriba. ¿Sí? 9J sigue. Bueno. J, tengo el límite cuando X tiende a 0, y ahora me acabo de acordar que tampoco les mandé las cositas de funciones trigonométricas, 1 sobre X al cuadrado. ¡Qué bicho raro! ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? A ver, primero, voy a meter un 0 acá. Tangente de 0, me queda 0. X me queda 0. O sea, ¿sí? Para esta parte de acá adentro, sería el límite cuando X tiende a 0, de tangente de X sobre X, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Sí? ¿Es interminable el J? Sí, Ángel, es infumable. ¿Sí? Pero tengo 0 sobre 0, estoy dentro de las hipótesis del L'Hopital. O sea, puedo usar L'Hopital. ¿Sí? Entonces, límite cuando X tiende a 0. La derivada de la tangente voy a hacer, que es 1 sobre el coseno al cuadrado de X, sobre X a la C, la derivada de X, que es 1. Entonces ahora me fijo, lo de abajo tiende a 1. Este de acá arriba tiende a 1. Si pongo un 0 acá, me queda coseno de 0 es 1. Al cuadrado es 1. O sea, tengo 1 sobre 1 sobre 1, me da 1. Entonces, en mi límite, 5, 6, yo tenía el límite cuando X tiende a 0 de tangente de X sobre X a la 1 sobre X al cuadrado. Esta parte de acá acabo de probar que tiende a 1. Y esto de acá arriba tiende a infinito. ¿Sí? Se acabó el L'Hopital, ¿no? Porque esto ahora es una indeterminación, 1 a la infinito. ¿Sí? Los llamados límites tipo E. Cajita. Ay. Exactamente, cajita. O sea, de acá en adelante atacarlo como límite tipo E. E intentar hacerlo. ¿Sí? Por ahí conviene poner seno de X, tangente como seno de X sobre coseno de X, no sé. Pero digo, traten de acomodarlo, ¿no? A ver qué teníamos. Tengo un 1, X tendiendo a 0. Bueno, hay diversas variedades. Se puede llevar a cualquiera de las dos formas del límite tipo E. Pero quiero decir, fíjense que L'Hopital estaba dentro del ejercicio del L'Hopital lo usé acá adentro. ¿Sí? Ahí ya está la utilización del L'Hopital. De acá en adelante, en principio, no se me ocurre que pudiera usar L'Hopital, salvo que le meta un logaritmo, ¿no? Claro, yo usé eso, profe. Yo puse el logaritmo y empecé a hacer L'Hopital y hace Para tiempo bajar las necesito ver. cosas. Pero Claro, yo la sí. veo la estructura tipo E, por ahí yo lo llevaría a la forma de tipo E. Claro, yo no lo llevé de esa forma porque como el ejercicio decía L'Hopital, digo, bueno, va a tener que trabajar varias veces L'Hopital y tratar de ejercitar eso más que. No, por eso también te lo marcaba. O sea, listo, la utilización del L'Hopital del ejercicio se terminó ahí. Lo Está bien. indispensable del L'Hopital. Esto se puede llevar a la forma de las cajitas. ¿Sí? Hacer límite tipo E. O sea, es más, por ahí está, si lo buscan para atrás, en la práctica de límites tipo E,
por ahí aparece este límite, o algo por el estilo. ¿Sí? Nada, me quedan 2 ejercicios y me quedan 15 minutos. Inténtenlo, si no sale me chiflan. 9J, 9M. Este sí es bien de una utilización del logaritmo, ¿no? Tengo el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x a la tangente de x. Seno de x cuando x tiende a pi sobre 2 tiende a 0. Tangente de x cuando x tiende a pi sobre 2 tiende a 0. O sea, esto es una indeterminación 0 a la 0. ¿Sí? Acá L'Hopital no puedo aplicar, porque L'Hopital es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, primero, para sacarme el 0 de acá arriba, voy a hacer la estrategia del logaritmo. O sea, voy a decir, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x a la tangente de x, supongamos que es L, entonces el logaritmo natural, el límite del logaritmo natural de esto, me tiene que dar el logaritmo natural de L. Porque el logaritmo es una función continua, así que se comporta bien con el límite y la composición. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar esto y recordar que el resultado no va a ser el límite que yo busco, sino su logaritmo natural. ¿Por qué le pongo el logaritmo? Porque ahora esta tangente que está como exponente baja como producto. Me queda el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de tangente de x por logaritmo natural del seno de x. ¿Sí? Tangente de x cuando x tiende a pi sobre 2 tiende a 0. Seno de x tiende a 0, pero el logaritmo natural de algo, de algo que tiende a 0 tiende a infinito. O sea, aplicando el logaritmo cambié la indeterminación 0 a la 0 a una indeterminación 0 por infinito. Pero las indeterminaciones 0 por infinito vimos una estrategia la semana pasada que me las podía convertir en un 0 sobre 0 o en un infinito sobre infinito. Profe, una Básicamente pregunta. lo... ¿Seno de Pregunté. pi sobre 2 no es 1? El seno. Y después Seno de logaritmo pi de sobre... 1 tiende a 0. Seno de pi sobre 2 es 1. ¿Estoy diciendo estupideces? Sí, sí. A ver. Y el logaritmo Claro, de 1 tengo... sería 0. Estoy todo hablando pelotudeces pensando que esto, pensándolo como un 0 y 0. Estoy pensando que x tiende a 0, por eso me da eso. Seno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es 1. Sí, me queda seno de pi sobre 2, que es 1, y la tangente de pi sobre 2 también es 1. Es ridículo este ejercicio. No, 1 al infinito no. Porque dice seno de x a la tangente de x. Y la tangente en pi sobre 2, No, ¿sí? no existe, ¿no? No, sí existe, es 1. Ah, no, en pi sobre 2. No, Porque estoy la diciendo, calculadora te estoy dice torado. No, seno es 1 al infinito esto. Ese es el problema. Esto es un 1 y esto es un infinito. Es indeterminación 1 a la infinito. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 1 al infinito, le aplico... ¿Qué me abrió acá la computadora? Se me volvió loca. A ver, la indeterminación es 1 al infinito. ¿Sí? Si meto logaritmo, me queda el logaritmo natural del seno de la tangente, baja la tangente de pi sobre 2 es infinito. y el logaritmo de 1 0. Y yo ahí Me pasé queda la que L tiene que tangente ser, por me tiene que ser L, ¿no? L igual a 0, no sé. Me está quedando raro. A ver, tachemos todo porque me estoy mareando. Esto de andar corrigiendo sobre la hoja, digo, como estrategia, ¿no? Cuando uno se equivoca medio camino, es más cómodo. Es más cómodo tachar y empezar de vuelta que tratar de empezar a corregir como estaba haciendo yo en el camino.
¿sí? M era el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x a la tangente de x. Esto tiende a 1, esto tiende a infinito. Entonces lo voy a pensar como límite tipo E. ¿Sí? ¿Qué era el límite tipo E? Si tengo el límite cuando x tiende a algo, no sé qué, de 1 más 1 sobre una cajita a la cajita, es E si la cajita tiende a infinito, cuando x tiende a triangulito. Acá es un algo. Cuidado, acostumbrarse que acá x no tiene que tender a 0 o infinito. Lo que me importa es dónde tiende mi cajita. La otra forma es límite cuando x tiende a algo, de 1 más cajita a la 1 sobre cajita. ¿Sí? Pero acá lo que tiene que pasar es que la cajita tienda a 0. ¿Sí? O sea, este límite o lo llevo a esta forma o lo llevo a esta forma para trabajarlo. ¿Sí? Eso es una cuestión de gusto. Límite cuando x tiende a pi sobre 2. A ver, voy a hacer lo que me se ocurrió a mí. 1 más seno de x menos 1. O sea que esta sería mi cajita. Entonces, acá arriba tendría que tener 1 sobre seno de x menos 1. Menos 1 afuera del seno. Pero tengo que compensar por seno de x menos 1 y el exponente original. O sea, me va a quedar pasado en limpio. 1 más seno de x menos 1 a la 1 sobre seno de x menos 1, que es mi cajita. Todo eso elevado a la seno de x menos 1 por tangente de x. Esta parte de acá es E. Ahora tengo que calcular el límite de esto. El límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x menos 1 por tangente de x. Seno de x menos 1 tiende a 0. Tangente de x en pi sobre 2 tiende a infinito. Acá es donde va a entrar L'Hopital. O sea, para el cálculo del exponente, no para el cálculo de la base. ¿Sí? Igual podría ser algún tipo de trapisonda, ¿no? Digo, fíjense, acá yo puedo agarrar y decir, bueno, listo, es 0 por infinito, mando 1 para abajo y empiezo a tratar de hacer L'Hopital, ¿no? Pero se me está ocurriendo esto a ver si funciona. Yo acá tengo el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x menos 1 y la tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? El coseno de pi sobre 2 es 0, así que acá me queda 0 sobre 0. O sea, fíjense, sin mandar a nadie dividiendo, ya tengo que en pi sobre 2 esto tiende a 0, así que tengo 0 sobre 0. Acá podría usar L'Hopital. O sea, fíjense que no puse el automático de tiro a 1 abajo dividiendo, sino que hice un pasito intermedio que me queda algo más cómodo, ¿no? Porque ahora me queda el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de seno cuadrado de x menos seno de x sobre coseno de x. Y esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿No? Porque me queda 1 menos 1 sobre 0. Y acá es más fácil derivar, ¿no? Aplico L'Hopital. Me queda el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la derivada de seno cuadrado es 2 seno de x por coseno de x. La derivada del seno es el coseno de x, todo sobre la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y ahí ya se me resolvieron los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá abajo, seno de pi sobre 2, me queda 1, con este menos es un menos 1, así que no me importa lo que pase arriba. ¿Qué pasa arriba? Me queda coseno de pi sobre 2, que es 0, ¿no? Menos coseno de pi sobre 2, que es 0,
me queda 0. O sea, valor final, 0. O sea que esto tiende a 0, valor final del límite, 1. O sea, fíjense cómo en este caso la utilización del L'Hopital no es al inicio, también acostúmbrense a eso y por eso está armada así la práctica, de que las herramientas, si yo quiero practicar una herramienta, no quiere decir que la herramienta la tengo que usar instantáneamente en el primer momento. Por ahí tengo que usar herramientas que yo ya desarrollé, y ahí me aparece un caso, ¿sí?, en donde puedo usar la herramienta nueva. ¿Sí? No pongan el automático, ¿no? Como Profe. puse yo acá. Yo acá puse el automático. O sea, pasa en las mejores familias. Sí, Ángel. Yo lo hice al principio. Yo puse el logaritmo natural del seno de x y bajé la tangente. Y la tangente la puse como seno sobre coseno. Sí. Y ahí apliqué el hospital. Apliqué una sola vez el hospital y ya me dio. De vuelta, o sea, si estás dentro de las hipótesis del L'Hopital, funciona y la resolución de un límite no es única. Está O bien. sea, no. Yo les muestro un camino que es el que a mí se me ocurre. ¿Sí? Si a ustedes se les ocurre otro camino, posiblemente esté bien, ¿sí? Porque no existe un solo camino para llegar al resultado. Más que más, fíjense, piensen cuántas herramientas hemos ido acumulando a lo largo del curso. Cada vez tenemos más herramientas. Entonces, ahora, por ejemplo, límites podemos hacerlos con L'Hopital, límites que antes podíamos hacer y no necesitábamos L'Hopital. Entonces, ahora nos abre el abanico de mayor posibilidad de resoluciones para la misma cosa. Y vamos al último. ¿Sí? El R. 9R. ¿Qué me dice el R? MñOPQR. Hay que hacerlo, siempre el último, es el difícil, seguro. Límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x sobre cotangente de x. Primera cosa y fundamental, entender qué significa cotg x. La cotangente es 1 sobre la tangente de x. O sea, es el inverso multiplicativo, no el inverso funcional de la tangente. O sea, básicamente la cotangente de x es coseno sobre seno. ¿Sí? Ya trabajaron el tema de estructuras algebraicas con Gabriela, no confundir inverso multiplicativo que inverso funcional. Son dos cosas distintas, son dos tipos de inverso distintos. La cotangente es la inversa si yo pienso como operación entre funciones, la multiplicación. El arco tangente de x, que en la calculadora aparece como tangente a la -1, no es la cotangente. Acá estoy pensando el inverso en sentido funcional, o sea, la operación que estoy considerando es la composición. Esto es el producto, esto es la composición. ¿Sí? No confundir, porque suele pasar que como ven en la calculadora tangente a la -1, piensan que es 1 sobre tangente. No. No. La calculadora no calcula la cotangente. Para calcular la cotangente de un valor tengo que calcular la tangente y hacer 1 dividido la tangente de ese número. ¿Sí? Después de toda esta panegírico, no sé, o sea, recuerdos sobre inversas de distintos tipos, si la cotangente es el coseno de x sobre seno de x, por ahí me ayuda eso a pensar esto, límite cuando x tiende a 0. Yo digo, hago esto porque la cotangente de 0 no me acuerdo cuánto vale, ¿no? Entonces, esto es el logaritmo natural de x sobre coseno de x sobre seno de x. Y antes de calcular el coso, el límite, voy a decir, esto es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, no, del logaritmo natural de x por el seno de x sobre el coseno de x. Y ahora voy a poner el 0.
porque aparecen seno y coseno que ya sé cómo se comportan. Logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0, tiende a infinito. Seno de x, cuando x tiende a 0, tiende a 0. Y el coseno de x tiende a 1. O sea, este es el problema. Acá tengo mi indeterminación. Entonces, voy a hacer separado, límite cuando x tiende a 0, de logaritmo natural de x por seno de x, para ver a dónde tiende esto. ¿Sí? Tengo una indeterminación 0 por infinito, ya sé cómo trabajarla para que me aparezca L'Hopital. Tiro algo dividiendo. Digo, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x sobre 1 sobre el seno de x. Y ahora esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Acá puedo usar L'Hopital. ¿Sí? Y nada, y acá es derivar. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x sobre, y cuidado, a ver, 1 sobre el seno de x tengo que derivar. Esto es el seno de x a la menos 1. Este menos 1 es inversa multiplicativa, no inversa funcional. Entonces, si yo quiero derivar esto, uso la regla de la cadena. Me queda menos 1 por el seno de x a la menos 2, todo por la derivada del seno, que es el coseno de x. O sea, me queda menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. O sea, me queda menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. Acá esto sigue tendiendo a infinito y esto sigue tendiendo a infinito, porque el coseno vale 1 en 0 y el seno vale 0. Pero veo que me aparece seno de algo que tiende a 0 y me aparece el mismo algo, me hace recordar a un viejo amigo. Entonces, antes de seguir haciendo cosas, ¿sí? Voy a acomodar esto algebraicamente. Me queda el límite cuando x tiende a 0, una fracción dividido otra fracción es la primera fracción multiplicada por la segunda dada vuelta. Seno cuadrado de x sobre coseno de x. Y me falta un me. ¿Qué teorema? El de D'Alembert. ¿Qué cosa, D'Alembert? No, en la partecita esa que hiciste del límite de abajo, no. No hice D'Alembert. Hice, Ah, a ver, no, acá porque lo que dijiste. hice. No, yo escuché que División estaba. de. Está bien, está bien. No, hice división de fracciones. Ah, no, Hice pensé dividir que por un. estabas. No fue una pregunta, fue una afirmación. Dividir por una fracción es multiplicar por la fracción dada vuelta. Sí. ¿Sí? Y ahora voy a escribir esto de una forma más, que me ayude un poco más. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por seno de x por seno de x sobre menos coseno de x. ¿Sí? Arriba tenía seno cuadrado, me lo escribí como seno por seno. ¿Por qué? Porque acá me aparece un viejo conocido, que es que seno de x sobre x, sé que esta parte ya va a tender a 1. Este seno de x tiende a 0, menos coseno de x, si x tiende a 0, tiende a menos 1. O sea que me tiende a 0 el límite final. Me saqué la indeterminación de arriba. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi límite original. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x por seno de x, todo sobre coseno de x. Esto ya sabíamos que tiende a 1. Todo el trabajo que hicimos con L'Hopital fue para chequear que esto tiende a 0. Y 0 dividido 1, 0. Entonces, de vuelta, fíjense cómo acá L'Hopital me aparece, no para calcular todo el límite en sí que yo quiero calcular, sino una parte de ese límite, que es donde me aparece la indeterminación. ¿Sí? Ya sé que queda pendiente el ejercicio 8 que me preguntaron, vuelvo a repetir, justamente el ejercicio 8 es parte de la teoría que vamos a utilizar mañana para hacer análisis de función. ¿Sí?
hasta aquí llegamos por hoy, gente. ¿Alguna pregunta de último minuto? No, profe.